Vamos a pasar a conocer las experiencias de organizaciones en distintos sectores que han tenido, por diferentes circunstancias, que reinventarse en los últimos años para hacer frente a los cambios que han sufrido. Y ya voy a dar la bienvenida al escenario al que va a ser moderador de esta mesa, Miquel Romero, director de Transformación e Innovación del Club Excelencia en Gestión, que va a ir acompañado, y os invito a que vayáis subiendo, Alfonso Ramos, Ignacio Barrientos, Sari Mayoralas y Mariano Sanz. Podéis ir colocándoos, exacto, como estáis en el orden que aparece en la pantalla. Os damos la bienvenida. Estáis ya todos con el micrófono listos para hablar. Nos organizamos para escucharos en los próximos minutos y os ayudamos en lo que necesitéis para que podáis estar en el escenario lo más cómodo posible. Miguel, tu sitio es este, fantástico. Y Mariano le dejamos allí. Perfecto. Adelante. Bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Pues construyendo un futuro sostenible a través de la innovación. Y después de una visión global de la economía y del empresariado, y de una lección de perseverancia, constancia, fortaleza y resiliencia, que son las claves también para el éxito. Y hoy nos vamos a adentrar en experiencias de organizaciones que se han reinventado, adaptándose a nuevos retos, nuevos escenarios y un nuevo ecosistema, y que ahora son organizaciones más sólidas, más ágiles, más sostenibles, gracias a la innovación. Y os voy a presentar a nuestros invitados, 4. En primer lugar, Alfonso Ramos Quílez, director general de transformación de Seidor, en el sector de servicios, consultoría tecnológica, estrategia y transformación, escritor de algún libro, y que le hemos pedido 2 cosas. Una es una frase que caracterice a su organización, y nos ha hablado del Human Focus Technology Experts. Y le hemos pedido también un objeto que para él sea un elemento o en su juventud, o en sus principios profesionales, un objeto que haya avanzado tecnológicamente, esté ya obsoleto. Alfonso, ¿qué es lo que nos...? Bueno, es una consola que después de la primera que salió, y han pasado como 8 o 10 generaciones, ¿no?, de consolas, y ahora hay mucha similitud con mis hijos, ¿no? Hay muchas cosas que hacemos. Una muy antigua, pero al final acabamos haciendo lo mismo y levantándonos muy pronto para jugar como hacíamos antaño. Un objeto del rastro ya. Ignacio Barrientos, Hospitcher, CEO y fundador de Do Good People, en un sector de tecnología, sostenibilidad y personas. Su frase que nos ha escogido es que la sociedad valore las pequeñas acciones. Una startup. Romántico. Romántico. ¿Y qué imagen tenemos ahí, Ignacio? Pues iba a poner una pelota de fútbol, pero me rompí el cruzado y ya no sé cómo son. O sea, que elegí una tabla de surf, que la primera que utilicé era de madera, y a día de hoy pues son de epoxi, de fibra, pesan la mitad, y ya no tengo excusa para no hacer virguerías en la tabla. Me quedo con la de madera, Ignacio, me gusta. Y del sector sanitario, uno de los sectores que más impacto ha tenido la COVID-19, que han tenido que reformularse, reinventarse, atrapar la gestión, trabajar. Tenemos a Sari Mayoralas Alises, neumatóloga y directora gerente del Hospital Quirón Salud San José, evidentemente del sector sanitario, y nos decía, como frase de su organización, tenemos el propósito de construir un futuro sostenible de salud y bienestar para las personas. ¿Qué es eso que nos has escogido, Sari? Pues es un pulmón de acero, es el primer respirador que se desarrolló en la época de la polio, que salvó muchísimas vidas, pero que hemos conseguido mejorar con el tiempo de manera espectacular, de estar metidos dentro de un tubo
para poder respirar a tener un respirador en casa con Sí. una mascarilla es un cambio significativo en lo que hacemos. Pues es cierto, Sari, yo he estado últimamente en una boda y había una persona con un respirador transportable, ¿no? Y un empresario, hijo del fundador de la organización, en un sector tremendamente condicionado por la legislación y que estáis innovando constantemente. Mariano Sanz Montesa, director general del Colegio Ramón y Cajal, del sector educativo, y que su frase es: queremos sacar de ti tu mejor tú para que puedas cambiar el mundo. Mariano, creo que nos hablarás de Tadeo en tu respuesta. Por lo tanto, guardamos el porqué de Tadeo junto con Mariano. Mariano, doblemente las gracias por estar hoy con nosotros, Vale. porque sabemos que has tenido una intervención de cadera hace La semana pasada. la semana pasada y hoy está con nosotros, por lo tanto le tenemos que agradecer 2 veces. Una primera pregunta dirigida a los 4. Para crear un futuro sostenible, ¿qué impacto tiene en tu organización la innovación? Alfonso. Desde nuestro punto de vista, dentro del mundo de servicios, empresa tecnológica que somos, siempre tenemos que estar innovando, definiendo nuevas cosas, pero yo creo que hay elementos que hemos tenido que impulsar internamente para generar este proceso de transformación. Uno, la creatividad, y otro, aspectos colaborativos dentro de la organización. ¿Para qué? Principalmente, primero, a título interno, hacer procesos mucho más precisos, mucho más automatizados y mucho más eficientes para ser más ágiles de cara afuera. Segundo, establecer un elemento fundamental dentro de toda la organización, que somos muchos, es que todo el mundo puede innovar, todo el mundo debe de aportar. No somos solo elementos, piezas, personas que aportamos servicio a terceros, sino que internamente también tenemos que estar desarrollando, es decir, democratizar internamente todo este proceso para generar impacto en lo que hacemos, diferenciar permanentemente, aportar esta parte colaborativa, esta parte de creatividad para dar servicios o productos a diferentes sectores. Nosotros dentro del ámbito tecnológico tocamos multitud de sectores, obviamente todo, y tamaños pequeños y medianos, con lo cual estamos también permanentemente innovando productos a través de la tecnología para aportar más valor y más sostenibilidad a los clientes. Y luego, y por último, y creo que es importante, utilizar la tecnología para hacer mejor a las personas. Es decir, también nosotros tenemos una parte muy importante de sensibilizar, de formar, de generar procesos de adopción para que las organizaciones sean capaces de esta palabra que es la innovación, la sostenibilidad, no la utilicen como algo más allá de lo que hablamos del greenwashing, sino que sea un elemento claramente de valor y que sea práctico y sencillo para ponerlo en marcha y que pueda llegar a cualquier tipo, pequeño, mediano y grande, y sectores como la sanidad, la educación. Un excelente propósito, Bueno, sí. Alfonso. Ignacio, para crear este futuro sostenible, ¿qué impacto tiene en tu organización la innovación? Bueno, nosotros nacimos, es decir, no es que nos reinventásemos, es que nacimos hace 3 años con el propósito claro de darle una vuelta de tuerca a la sostenibilidad. Básicamente lo que veíamos era un boom de transformación en las organizaciones donde nos centrábamos en cómo podíamos reinventar nuestros procesos operativos y hacerlos más responsables, y ahí pues no hay que ser ningún gurú realmente para realmente darte cuenta de que los procesos que construimos son una consecuencia de las decisiones que toman las personas que hay detrás. Y a día de hoy, de media, cada uno de los que estamos aquí en la sala tomamos 35.000 decisiones diarias. No tenemos ni idea de lo que es sostenibilidad, porque no hemos nacido con esa variable en la cabeza. Nos han enseñado a decidir rápido, a decidir barato, a decidir que salga en tiempo, y necesitamos realmente evolucionar, ¿no? Necesitamos entender que la sostenibilidad es algo que tenemos que considerar a la hora de tomar esas decisiones. Entonces, nos hemos centrado en, básicamente, hacer que la gente, cuando está sola en una habitación de la organización tomando una decisión, sepa que, aparte del precio y aparte de tal, hay unas consecuencias. Y así es como entendemos que dentro de 5 años las organizaciones seguirán siendo sostenibles. Poco a poco, ahí trabajando, dando ejemplo y testimonio. Lo hablábamos antes de
de iniciar ahí en la sala, ¿no? Sari, en vuestra organización, en sanidad. Bueno, a mí me gusta definir la innovación como la aplicación práctica de la creatividad. Es lo que le digo a la gente que trabaja conmigo, porque al final es buscar una manera de hacer las cosas de forma distinta. En sanidad, además, tiene que ir de la mano siempre del talento, el conocimiento, la investigación y la docencia. Y me gusta decirlo todo junto, porque si no va todo junto no avanzamos. Pero para hacer las cosas de forma diferente, cambiar las cosas que siempre se han hecho así, es una frase que me dicen de forma reiterada, necesitamos hacerlas también de forma sostenible. Y yo creo que desde Quirón Salud sí se está trabajando en diferentes áreas para conseguir que esto sea así. Entonces, como vienen diciendo mis compañeros, las personas tienen que estar en el centro. No hacerlo con las personas implica no tener éxito, pero también hay que trabajar por el medio ambiente y por las acciones sociales, porque es la suma de todas estas cosas las que nos empujarán a que desde las propias organizaciones seamos capaces de ser el ejemplo que otros quieren seguir, no deben, sino quieren seguir. Entonces me parece muy importante que el sector salud se incorpore a todo esto, porque no vale todo por la salud, porque a veces hay que tomar decisiones para hacer que esa salud sea sostenible en el tiempo. Pues qué bien, Sari, otra vez el ejemplo, otra vez el testimonio. Y no me imagino un hospital sin personas, por lo tanto, ahí está el centro. Y, Mariano, en educación, ¿qué estáis haciendo en el Ramón y Cajal? Bueno, yo creo que lo primero es pensar cuál es nuestro propósito, ¿no? O sea, has sacado la frase antes de quiero sacar de ti tu mejor tú para que puedas cambiar el mundo. La primera parte no es nuestra, es de Pedro Salinas, poeta del 27. Hemos añadido el para que quieras cambiar, para que puedas cambiar el mundo, ¿no? Porque la idea yo creo que es que nosotros tenemos, repetido muchas veces, tenemos que educar a nuestros alumnos para su futuro y no para nuestro pasado. El padre y el docente muchas veces tendemos a pensar en cómo nos ha ido a nosotros, qué es lo que hemos hecho para replicar, si nos ha ido bien o si nos ha ido mal, replicar lo mismo o replicar de manera diferente. Y de las dos maneras lo podemos estropear, ¿eh? Pero lo que tenemos es que estar pensando siempre, primero pensar en el alumno, cómo es, aprender del alumno, no pensar que somos los que sabemos absolutamente de todo, y luego utilizar lo que es todo lo que nos ofrece la innovación, pero sin obsesionarnos. Por eso ha aparecido lo del famoso burro Tadeo. A mí me gusta andar por España, llevo 26 años recorriendo España con la mochila y un año hicimos un trayecto que fue casi desde Puerto Llano, desde Mestanza a Córdoba, 300 kilómetros con el burro Tadeo. Y era el burro Tadeo y al lado el ave. Entonces ahí teníamos lo que podía ser la innovación, cuando tenías que pasar por debajo de los túneles del AVE para cruzar las vías, con el burro Tadeo, que además cuando ibas por carretera los camiones le pitaban y lo asustaban y lo volvían loco, ¿no? Bueno, y llegó un momento, dices, había poca cobertura, había poca tecnología, pero sí teníamos algo. Pero llegó un momento, después de pasar una venta maravillosa que cita Cervantes en el Quijote, que es la venta del Zarzoso, tienes que subir al Alto del Mochuelo para pasar de Ciudad Real a Córdoba. Y vamos por caminos, por veredas, cañadas, caminos pecuarios, vías pecuarias, que como no pasa nadie estaban totalmente cerrados. Teníamos que ir por ahí. Estaba cerrado, era intransitable, no podíamos pasar. La tecnología nos decía, pasas por aquí. Dice, sí, ¿cómo paso por aquí? ¿Qué hicimos? Dijimos, Tadeo, tira para adelante. Y si veis a Tadeo, cómo trabajaba. Tadeo pudo. Sí, sí. O sea, a mí se me siguen poniendo los pelos de punta cuando me imagino cómo fue capaz de buscar el instinto, buscar el camino para salir y para salir adelante. Bueno, un entonces, paso atrás, ¿no, yo Mariano? creo que hizo un corte de patas a la tecnología y decir, ahí os quedáis. Pues a veces pienso que estáis educando a los hijos, pero seguís educando a los padres a través de los hijos. Sí. Mariano, una pregunta nueva. Sí. ¿Qué necesidades de herramientas de futuro tenéis en vuestro sector? Para mí las herramientas yo te diría que es lo de menos. Yo creo que tenemos un reto fundamental. El reto fundamental que para mí hay en el mundo de la educación es aprender a pensar, el pensamiento crítico. Yo creo que estamos en un mundo en el que estamos manejados, manipulados, controlados, nos dicen qué tenemos que comprar, qué tenemos que comer, qué tenemos que hacer, qué películas tenemos que ir o qué música tenemos que escuchar. Estamos manejados, no tenemos capacidad. A mí me da un poco la sensación de decir, me da mucha pena. Entonces yo creo que para mí no es la herramienta, es decir, esa capacidad de pensar. Yo a mis alumnos todos los años les recito
una vez, 2 veces, 15 veces, 40 veces un texto de Bertolt Brecht, que vuelvo a decirlo también, bueno, no sé si lo habré dicho, pero lo digo siempre, dice: general, tu avión es poderoso, vuela como la tormenta y carga más que un elefante, pero tiene un problema y es que necesita un hombre que lo pueda pilotar. General, tu tanque es poderoso porque arrasa el bosque y destruye la ciudad, pero necesita un hombre que lo pueda conducir. Tiene un problema. Mariano. Y general, el hombre es poderoso porque puede volar y puede matar, pero tiene un defecto, el hombre, y es que puede pensar. Tenemos que conseguir que el hombre piense. Pues me gusta el defecto de pensar, ¿eh? Sí, Me pero encanta, esa es nuestra tarea fundamental. Y luego utilizar todas las herramientas que la innovación, que el futuro, que el escuchar a nuestros alumnos que están mucho más al día que nosotros, nos ofrece. Muy bien. Sari, ¿de qué forma se puede reestructurar, vosotros que habéis reestructurado los equipos para mejorar la reacción al cambio y responder más ágil? Este es el reto, ¿no? ¿La innovación es clave allí, Sari? Por supuesto. Tras varios años ya desde la pandemia, lo que hemos aprendido es la lección más importante de todas, por lo menos para mí ha sido la lección más importante. Es que la innovación y la mejora proviene de los profesionales. Son ellos los que las lideran y las llevan a cabo. Y los gestores, en mi caso como gerente o como director médico, lo único que hacemos es darles las herramientas y catalizar que todo su conocimiento salga a la luz. Durante la pandemia tuvimos que hacerlo. Las costuras del sistema sanitario saltaron por todos lados, pero los profesionales se negaron a que las cosas dejaran de funcionar. Ellos querían dar una respuesta y la dieron, simplemente la dieron. Por eso yo lo que he aprendido con todo esto es que la innovación viene de abajo, hay que escucharlos, hay que tenerlos en cuenta y hay que darles las herramientas para que lo puedan llevar a cabo. Y eso es algo que a mí sí que me ha impactado porque, como decíamos, no estamos educados en esa cultura, estamos educados en otra y eso cuesta cambiarlo. Lo que pasa es que hay que racionalizarlo para todos los días recordarte que el que tiene el conocimiento es cualquiera de los que tienes enfrente. Sari, yo te comentaba, y lo sabe mi amigo Alberto Pardo, que está hoy por aquí, lo importante de la gestión en la sanidad, lo importante de que los de arriba escuchéis los de abajo y esta innovación vaya subiendo. Ignacio, ¿qué retos tiene la industria de la sostenibilidad para innovar? A día de hoy yo creo que la regulación, es decir, hay una indefinición, todo el mundo sabe, pero nadie sabe absolutamente nada, y eso lo que dibuja es un marco que, si la gente pensase, pues tiraría de lógica. La realidad es que pensamos menos de lo que debemos y a veces la regulación es un buen guía burros realmente para el progreso. Y en ese sentido necesitamos de verdad que eso evolucione, que eso avance y que eso nos dé unas pautas que se den la mano, ¿no?, con la evolución que necesitamos. Yo creo que hay que acompañar a la gente, hay que acompañar a las organizaciones y creo que vosotros estáis en esta línea de acompañamiento, ¿no? Alfonso, ¿qué elementos son clave y debemos tener en cuenta en una organización para crear este entorno de innovación que forme parte realmente de su ADN? Yo lo que creo en este punto, antes de empezar a pensar si voy a innovar o no voy a innovar, es entender si estamos preparados para innovar, si estamos capacitados, si tenemos las herramientas preparadas para ser innovadores, ¿no? Entonces, a partir de aquí yo digo, el proceso de innovación empieza en mí mismo como directivo, es decir, tengo los mecanismos y herramientas necesarias para poder llevar a cabo este proceso de transformación, de crecimiento, de cambio. Punto 1, ¿no? Siguiente elemento es, ¿tengo mi organización preparada para explotar el presente y explorar el futuro? Es decir, necesitamos una persona o personas que sean ambidiestras, es decir, que piensen en lo de hoy, pero también estén pensando permanentemente en el mañana. No como pasa habitualmente, derivado de nuestra historia jerárquica, que tenemos gente pensando en explotar el negocio a día de hoy, viendo la cuenta de resultados, y luego hay otro grupo de gente pensando en el I+D, en el desarrollo del producto. Yo creo que esto, en el nuevo entorno, es totalmente opuesto a la realidad que necesitamos. Necesitamos gente que piense y que vele por el mañana. ¿Y esto qué nos viene a decir? Pues que necesitamos a gente que tiene que preocuparse por lo que es, o necesitamos una organización que se preocupe por lo que es la esencia de sí misma y por la acción que yo llevo de llevar a cabo, ¿no? Y esta esencia, ¿en qué elementos creo yo que lo pivotamos para poder llevar a cabo este proceso de innovación? Uno, que todo el mundo tenga un propósito claro, definido y sencillo de entender y compartido. Y que cuando yo le pregunto a cualquiera, todo el mundo lo entienda y me lo pueda explicar o verbalizar. Elemento importante. Dos, simplicidad. Debemos de ser más simples, más sencillos,
para hacer las cosas. Yo creo que la simplicidad es un elemento clave para innovar, para cambiar, para transformarnos y para reaccionar a tiempo. Debemos apostar en las personas, en la confianza, darles escucha y que se equivoquen y que mejoren para llevar a cabo ello. Pero el problema muchas veces es que no dejamos dos opciones de equivocación. Una la penalizamos y ya a partir de ahí perdemos el proceso de crecimiento. Y un tercer elemento para mí, o cuarto elemento en este punto, es la celularidad. Yo creo que necesitamos equipos que tengan retos, equipos de alto rendimiento, personas que se crean sus retos y que peleen por ello, menos el poner objetivos a corto plazo, el poner unas métricas de control. Creo que esto va en detrimento de la innovación, ¿no? o del desarrollo. Y por último, me gustaría hacer énfasis en la palanca importante que es la acción. O sea, ¿qué debemos de llevar a cabo para que la innovación no sea habladurías, sino que quede plasmado en un proceso de transformación de valoración de la gente? Para mí es claramente es ámbito colaborativo, debemos estar conectados, y conectados para mí es estar hablando, hacer alianzas. Creo que a día de hoy la alianza es un elemento fundamental para innovar. Muchas veces hemos estado encastillados en lo que hacemos, pensando que somos los mejores, pero esto creo que ha acabado. Creo que debemos de abrirnos y debemos de hacer muchas más cosas. Nosotros desde nuestra organización, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años estamos haciendo más alianzas que nunca a la hora de hacer procesos de transformación en las organizaciones. ¿Por qué? Porque hemos entendido que para aportar valor a los clientes o nos juntamos con los mejores o seremos uno más en el pelotón. Y eso hay que saberlo poner en valor. Pero para hacer eso hay que reflexionar en uno mismo. Es curioso este compartir. Me acuerdo que el primer taller en el Club Excelencia en Gestión hace 11 años fue: las organizaciones son conversaciones. Hay que aprender a conversar y al final están las personas. Una última pregunta, Alfonso, y va a ser una pregunta para todo el equipo, ¿no? ¿Qué creéis que realmente puede aportar vuestra organización a un futuro sostenible? Con sinceridad, Alfonso. Sinceridad. O sea, partiendo de la idea que nosotros somos una empresa líder en el sector tecnológico y tenemos una vertiente tecnológica clarísima, nuestro lema, y como bien decía antes Miquel al principio, es tener foco en las personas. Es decir, nosotros lo que apostamos es por un proceso de que la tecnología ayude, facilite a que las personas tengan una mejor calidad de vida, tengan una adaptabilidad mejor al medio y que, por ende, impacte también en las organizaciones que sean más saludables, tanto económica como socialmente. Eso es un elemento fundamental. Pero desde nuestro propósito, clarísimamente es converger la tecnología con las empresas o con las necesidades que tiene la sociedad. ¿Cómo convergemos la tecnología, que a día de hoy hay multitud de tecnología en el mercado, en un propósito para que aporte valor a las organizaciones? ¿Cómo hacemos ese ente de unión entre ambos elementos piramidales? Un buen reto. Y eso claramente es nuestro propósito y nuestro valor para hacer un entorno sostenible, tanto a nivel de empresarial como a nivel de persona, a nivel social. Para esto hay un elemento que es fundamental o que es muy necesario: establecer permanentemente elementos responsivos, de escucha, observatorios internos y externos, escuchar lo que se mueve en el mercado, escuchar lo que nos dicen los clientes, escuchar lo que nos dicen los proveedores, para entender eso, cómo lo convergemos en un elemento que aporte valor. Y eso es muy complicado. Esto realmente es muy complicado, porque existen muchos intereses y todo esto cuesta. O sea, el que nos diga que todo esto es fácil, sencillo de hacer y es muy altruista, no es cierto. Si fuera fácil no seríais diferenciales, Alfonso. Cierto, pero es complicado. Ignacio, ¿qué va a aportar vuestra organización a este futuro sostenible? Nosotros creemos realmente que el marco financiero está caducado. Es decir, vivimos una sociedad que ha avanzado mucho, con una cultura que nos ha hecho progresar, donde hay mayor acceso a la educación, menos pobreza, menos gente pasando hambre, básicamente, pero nos enfrentamos a otros retos que el marco financiero no contempla, por lo tanto no son prioritarios en el sistema en el que vivimos. Y realmente nuestra visión es que en 20 años ese sistema financiero tiene que abrazar lo no financiero, tiene que abrazar todas esas cosas que estamos dejándonos fuera y que son relevantes. Y dentro de esas cosas nosotros nos centramos en un nicho que tiene que ver con qué aportación hacemos las personas. Entonces ahí es donde creamos soluciones tecnológicas para medir ese impacto de las personas
y evidentemente para hacerlo tangible y que encaje en ese marco, ¿no? Y ahí evidentemente tenemos que sentarnos con los reguladores, tenemos que sentarnos con las organizaciones, tenemos que sentarnos con las instituciones educativas para que sirvan esas soluciones, ¿no? Por eso antes decía, oye, necesitamos un marco. Tecnología para las personas. Tecnología para las personas. Para un mundo mejor, te diría. Para un mundo mejor. Sari. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que el sector salud ha sido un elemento absolutamente equilibrante en tiempos de dificultades. Creo que ha ayudado mucho a poner las cosas en su sitio y nos ha puesto delante de los ojos que economía y salud van juntas o no van. Entonces, a mí me parece que desde el sector salud eso es algo que podemos aportar de forma significativa, que es ese equilibrio. Y en un mundo tan tecnológico como en el que estamos, a mí me gusta hablar de humanismo tecnológico, porque creo que somos capaces como sector y como empresa de equilibrar esas situaciones donde sin ninguna duda la tecnología tiene un papel predominante, pero no más que otras cosas como pueden ser la ética, el conocimiento, la atención personalizada, las personas. Y yo siempre repito una y otra vez una frase que me dijo un paciente que siempre me decía, todas las pruebas que me mandas son muy importantes, pero a mí lo que me cura es tu sonrisa y tu mano en el hombro. Entonces eso lo digo siempre, porque la tecnología es importante, pero el resto de cosas también. Tenemos que mantenernos en el camino para no desviarnos ni hacia un lado, obviamente, ni hacia el otro. Seguir humanizando. Mariano, en vuestra organización. Bueno, yo antes de eso darte las gracias lo que has dicho. Yo estuve enfermo de COVID los peores días en el Gregorio Marañón y para mí lo más importante era lo que acabas de decir, ¿eh? O sea, mucho más que la tecnología y las gafitas nasales y las no sé qué, era lo que acabas de decir. Gracias. Combinar constantemente economía y salud, sí. Combinar personas y tecnología. Y dentro un poco de lo que podemos aportar, no nuestra organización, nuestro sector, la escuela. Vosotros en Cataluña habláis la escuela, me gusta mucho más que lo que nosotros hablamos del colegio, la escuela, sí. Entonces, ¿qué puede aportar la escuela? Cuando murió mi padre, los profesores del colegio dejaron una placa, y yo creo con una frase que creo que se atribuye a Víctor Hugo, me parece: el futuro está en manos de los maestros de escuela. El futuro está en manos de los maestros de escuela, pero nos tienen que dejar. Desgraciadamente, estamos en una situación, o estamos en un momento, en un país complicado, en el que la educación está politizada y utilizamos la educación para ver cómo podemos ser un caladero de votos para el futuro de más. Y es tristísimo. No podemos trabajar. No podemos decir que hubiera un acuerdo general entre todos los partidos para decir esto es lo que hay, esta es la idea general, como tienen en Finlandia, y luego los profesionales desarrollenlo ustedes, háganlo ustedes, hagan crecer esto. Entonces me parece que es clave, que es fundamental ese futuro en manos de los maestros de escuela, que mientras no haya ese acuerdo general va a ser muy difícil de conseguir. Si somos capaces de conseguirlo, nos comeremos el mundo. Pues estamos aquí 5 organizaciones, 4 y nosotros 5, muy distintas, pero que todos estamos en este reto. Finalmente, para acabar, muy escueto, ¿qué titular realmente os gustaría ver en vuestro sector? Un titular, dentro de 10 años. Mariano, dentro de 10 años, un titular. Yo lo tengo muy claro. El futuro sigue estando en manos de los maestros de escuela. Tienes mucho apoyo, ¿eh? No hace falta, Susana, no hace falta la votación. Sari. La innovación tecnológica en el sector salud aumenta la eficiencia de los procesos, manteniendo los estándares de humanización. Muy bien, muchas gracias, Sari. Cualquiera habla ahora. Venga, va. Ignacio, un titular. Los directivos priorizan lo importante por encima de lo urgente. Tienes muchos directivos aquí. Están todos de acuerdo.
Para ver a Alfonso. quién me aplaude. Hombre, yo, partiendo del punto, déjame decir, desde donde estoy, a mí me gustaría, como se habla mucho de humanización, yo diría es que el sector tecnológico contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y la salud de las organizaciones, innovando de forma sostenible en el tiempo. Yo creo que quitar ese paradigma o ese peso, ¿no?, de que la tecnología es fría, evidentemente que es fría porque la tecnología en sí misma no es nada, ni nadie, y dependemos de las personas para poder hacer el buen uso de ella. A mí me encantaría, y diría, y partiendo del país donde estamos, que fuéramos un referente para contribuir de esta manera a la sociedad a nivel mundial. Son excelentes titulares, ¿no? Ha sido un placer conversar fuera y dentro con vosotros. Sin duda daría mucho más de sí, es un tema francamente interesante, pero el tiempo es un recurso limitado. Organizaciones que se están reinventando, más allá del cambio, la transformación, y gracias a la innovación están construyendo un futuro sostenible. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Qué grandes profesionales se ha perdido el periodismo. Gracias. Podéis ir por donde queráis, o por esta puerta, o por aquella. Muchísimas gracias a todos por enseñarnos un poquito más de la sostenibilidad y de esa reinvención de algunas organizaciones.